científico australiano David Goodall se inyectó hoy un medicamento letal y cumplió a sus 104 años su deseo de morir. El anciano viajó a Suiza para practicarse la eutanasia, pues en su país no es legal. En sus últimos minutos de vida, David estuvo acompañado por sus familiares y falleció escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven, tal como lo había pedido. Su cuerpo será ahora donado a la ciencia. Cumplió con su voluntad. Se fue feliz. Así lo afirmó el propio David Goodall minutos antes de poner punto final a su existencia con el sonido de la Sinfónica de Beethoven, justo como lo deseó. ¿Qué estamos esperando? Mi vida ha sido más bien pobre en el último año y estoy muy feliz de terminarla así. El laureado ecologista y botánico no sufría una enfermedad terminal, pero insistía en que su calidad de vida se había deteriorado y no quería continuar de esa manera, principalmente por perder la capacidad de valerse por sí mismo. Ciertamente estoy feliz de realmente estar aquí. Así que sí, toda la publicidad que esto ha recibido, pienso que solo puede ayudar a la causa de la eutanasia para los ancianos, que es lo que yo quiero. Goodall, científico de profesión, a sus 104 años de edad, terminó su paso por este mundo tras emprender un significativo trayecto para él. Nació en Londres, pero residía en Australia y desde allí viajó hasta Suiza, donde la eutanasia sí es legal. Su familia lo apoyó en su decisión, la cual se vio acelerada luego de una grave caída en su apartamento el mes pasado, cuando los médicos recomendaron que una persona debía cuidarlo las 24 horas del día. En su última noche y horas antes de su esperado momento de partida, cenó su comida favorita, pescado y papas fritas. En la mañana de este jueves, Goodall logró hasta el final lo que se propuso. Cerró sus ojos por su propia voluntad y se fue en paz. En Cálida saludamos a Gustavo Quintana, médico experto en eutanasia, director de la organización Morir Dignamente. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme. No soy yo el director de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, soy uno de sus colaboradores aquí en Bogotá. Igual es bienvenido, no lo vamos a discriminar. Gracias por estar con nosotros. Explíquenos, ¿qué significa morir dignamente? Yo pienso que en las condiciones de dignidad de cualquier muerte, la primera condición que se tiene que dar es que sea el propio individuo quien decide el momento de llegar a su propio final. Ahora, todos sabemos que generalmente en la medida que nos pasan los años, cada vez estamos siendo afectados por enfermedades que lógicamente van minando nuestra autonomía. Entonces, esa sucesión de acontecimientos que te van restando autonomía son las que en algún momento te darán la suficiente claridad para saber cuál es el momento en que tú decidías terminar con ese ciclo final, ¿cierto? Y yo pienso realmente que no se requiere que haya una enfermedad de la cual uno ya esté casi sin poder ni siquiera mirar a sus familiares. Yo diría que uno tiene todo el derecho de partir de su propia vida con la frente en alto, muy posiblemente sintiéndose aún autónomo, por lo menos para las funciones más vitales que uno puede necesitar. Entonces, esta condición de que tiene que haber una enfermedad terminal de la cual ya se está desahuciado, de la cual no hay ni siquiera una posibilidad de mejorarla. No debería ser la única condición que se tiene en cuenta. Claro que para muchos pacientes esa condición de dolor y de pérdida de dignidad debieran ser las que señalan su propio momento, pero yo sigo insistiendo en que eso debe ser algo absolutamente personal, algo en lo cual a nadie le pedimos consentimiento ni parecer. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra propia vida y la vida es un derecho. Y para ejercer el derecho sobre la propia vida se lo ejerce bien sea viviendo o bien sea culminando con su existencia. Ahora, él estudió teatro, fue profesor muchos años, es un científico muy reconocido, ecologista, botánico, pero sus últimas palabras son muy importantes y quisiera destacarlas. Decía que esperaba que ayudara a la causa de la eutanasia para adultos mayores. ¿Cómo entender esta situación, esta decisión de un adulto mayor o de cualquier persona a cualquier edad? Sí,
Yo pienso que eso es entender con absoluta claridad, ¿cierto?, que la vida que uno tiene no es del Estado, no es de sus médicos y ni siquiera es de su propia familia. Esta propiedad sobre la propia vida yo siempre la consideraré como insoslayable. ¿Qué significa insoslayable? Que no se la tengo que dejar a nadie para tomar responsabilidades sobre ella y que la única persona que tiene ese derecho insoslayable es el individuo mismo, porque cuando él dispone de que su vida termine, no está disponiendo de la vida de nadie más, sino tan solo de la propia, la que le pertenece, la que siempre ha sido suya. Pero la religión, por ejemplo, no está de acuerdo con una decisión de eutanasia. Incluso hay algunos científicos que atacan a los médicos porque dicen que su labor es preservar la vida, no ayudar a morir. ¿Qué decirle a esa gente que no coincide con este punto de vista? Bueno, lo primero que ellos tienen que entender con absoluta claridad es de que la vida de todos nosotros es absolutamente mortal, ¿cierto? Fíjate que hay otro indicio muy importante en esto, y es que los suicidas, de cualquier edad que ellos sean, cuando ellos logran poner y llevar a cabo el quitarse la vida, ¿cierto?, lo hicieron sin pedirle permiso ni a su familia, ni a sus médicos, inclusive ni siquiera a Dios. No he visto un caso de que, por ejemplo, uno pudiera evidenciar que Dios bajó a la tierra a impedir el suicidio de alguna persona. Eso no pueden ser sino historias que no son fáciles de creer. Entonces, cuando un individuo que dispone de su propia vida y que lo puede hacer en cualquier momento de su propia vida, no necesariamente esperándose a ser un anciano decrépito, indigno y perdiendo su autonomía, eso me dice a mí con absoluta claridad que ese derecho a la propia vida se puede ejercer en cualquier momento. Y entonces, cuando un individuo asume sobre él mismo decidir hasta cuándo prolonga su vida, está ejerciendo un derecho que es absolutamente insoslayable. Quisiera repasar unos datos que recuperé en cuentas de Twitter, en la prensa, algunas páginas de Facebook, de gente que hablaba de este profesor. Él, como te decía, fue actor de teatro, decano, daba clases. La universidad, en un intento por facilitarle la vida, decidió que ya no era buen momento para que el profesor se trasladara desde su casa por su avanzada edad, por sus condiciones de salud, y le retiraron la posibilidad de dar clases. En ese momento, el señor Goodall decía: me hacen un mal quitándome la oportunidad de relacionarme con más personas, con más estudiantes, con otros adultos. Me hacen un mal al tratar de cuidarme cuando están aislándome, diciéndome que ya no tengo la capacidad para relacionarme con otros individuos. Sin embargo, era un amante de la vida, de la ecología, de las plantas, de la vida como tal. ¿Acaso es que la ciencia ha desarrollado muchos más mecanismos para preservar la vida, pero la sociedad no hemos desarrollado para que esa vida sea una vida plena, auténtica, respetuosa de los derechos de los individuos, de sus capacidades para ejercer un trabajo a pesar de la edad? Yo pienso que básicamente una de las cosas más importantes para ejercer una vida con autonomía y con suficiencia precisamente consiste en respetar las opiniones que los demás tengan sobre quizá el final de su propia vida. Yo no me atrevería jamás a decirle a un individuo que considera que llegó el momento de culminar con su propia vida, decirle no lo hagas, no. Pienso que el mismo derecho que yo espero que se respete cuando yo exprese mi voluntad respecto de la mía propia, ese sea el mismo respeto que yo le dé a los demás. Esto no es cuestión de que nos prediquen, esto no es cuestión de que la religión diga que la vida es o no de Dios, esto no es cuestión de que todos que pretendemos que el Estado tiene todo el derecho de defender la vida como un bien general, porque si el Estado no defendiera la vida como un bien general, desaparecería el Homo sapiens, y no podemos permitir que nuestra raza sucumba, ni más faltaba. Pero cuando esto se refiere ya no a ese sentido común de la vida, sino a la vida privada, la vida individual, la vida de cada ser,
Es allí donde yo seguiré sosteniendo que el Estado no tiene nada que hacer, no tienen nada que hacer los médicos, no tienen nada que hacer ni siquiera la familia. Y la única persona que tiene el más sagrado derecho a definir el final de esa propia vida es el individuo mismo. Finalmente, hay muchos que dicen que a lo mejor lo hizo porque estaba triste, y me lleva a otro punto. Un caso de un jovencito que le habían declarado muerte cerebral, los papás ya habían ordenado que se desconectara y de últimas el niño volvió a despertar y está en sus plenas facultades. ¿Dónde queda ese espacio de qué tal que no lo hubiera desconectado y seguiría viviendo? ¿Qué tal que lo hubiera reanimado, lo hubiera sacado de la depresión y seguiría viviendo? ¿Dónde queda ese espacio de reflexión? Fíjate que eso nos advierte con absoluta claridad que los hombres no somos ni siquiera infalibles para determinar el momento en que una mente fallece. Cuando nosotros decimos que hay una muerte cerebral, es uno de los diagnósticos en los cuales tenemos que ser muy, pero muy precisos, porque fíjate que en esta ocasión quedó demostrado que ni siquiera con la evidencia que tenían ciertos médicos respecto de que había una muerte cerebral, esta se había producido. Sigamos siendo humildes, sigamos siendo respetuosos, porque definitivamente cuando nos atrevemos a decir que hay una muerte cerebral, estamos asumiendo sobre nuestras cabezas una responsabilidad absolutamente enorme. Entonces, siempre preferiré que sea en individuos que todavía tienen algo de conciencia y que ellos puedan decir hasta dónde prolongan sus vidas, para que no pongamos a los médicos a definir si existe o no una muerte cerebral, y pueda ser la persona, este enfermo terminal, el que en algún momento decide hasta dónde prolonga por su propia tolerancia, ¿cierto?, a su dignidad o a su indignidad, él dirá hasta dónde prolonga su propia existencia. Te agradecemos, Gustavo Quintana, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero que esto lo que despierte sea la tolerancia por las ideas que no son iguales a las mías, porque solamente tolerando es cuando podremos convivir y hacer una convivencia de afecto y de relaciones humanas verdaderas. Muchísimas gracias a ustedes.